Bueno, podríamos hablar de que existe una relación muy importante entre la fe y la razón, partiendo primero de que la fe no tiene necesariamente una carga específicamente religiosa. Hay varios tipos de fe. En este tipo concreto hablo de la fe religiosa. Y también desde la perspectiva de la razón, la encuadramos en una razón, es decir, desde la perspectiva del conocimiento, de la inteligencia. Hecho este pequeño encuadre, podemos decir que hay una relación profunda entre esta fe y la razón. El hombre tiene una vida completamente espiritual, es decir, hay elementos en él que no son materiales. Por lo tanto, podemos hablar de una vida espiritual o de operaciones intelectivas, ¿no?, que no tienen que ver con la materia. Y la razón pues nos va a ayudar a relacionar lo que creemos, en este caso, en este marco de la fe religiosa, lo que creemos, poderlo también razonar, poder ofrecer alguna razón de lo que creemos. No podríamos creer de manera ciega, ni tampoco únicamente razonar endiosando a la razón. Este fue uno de los problemas que se percataron los filósofos y los teólogos en el siglo de las luces, por ejemplo, la diosa razón que se ensalzó sobremanera, y una de las críticas es que construyó un modelo de hombre que se autolaceró, que se autodañó. Por eso es importante que en este crecimiento del ser humano sea de manera integral, o decirlo en términos actuales, de una manera interdisciplinar. Y esto incluye pues todas las áreas del ser humano, y en ellas incluye la perspectiva de fe. Es por ello que esta relación entre fe y razón podríamos decir que son dos elementos con los cuales el hombre logra un conocimiento más profundo y más pleno, de un conocimiento de la realidad. Generalmente pongo yo el ejemplo, ¿no?, cuando pregunto qué es el agua, y la inmensa mayoría pues, nos contesta la fórmula química, ¿no?, H2O. Sin embargo, yo le puedo agregar otros elementos al agua. Por ejemplo, decir que se congela a los 0 grados centígrados, o su punto de ebullición es a los 100 grados centígrados, ambos sobre el nivel del mar. Y esto también es cierto, es real. Que no lo incluye la fórmula no significa que no sea real. O también decir que el agua, por ejemplo, es un elemento que conduce corriente, ¿verdad?, la corriente eléctrica, o genera energía eléctrica, o es el principal lavador, ¿no?, natural, etcétera. Y todos estos elementos son el agua, ¿no?, ya no solo la fórmula. De esta manera tenemos una visión más plena del agua, un conocimiento de la realidad más profundo, no solo una fórmula. Así, ciencia y fe nos ayudan a elaborar a tener, mejor dicho, un mejor conocimiento de la realidad, de lo que nos rodea y para lo que el hombre está destinado. El hombre no está destinado en este mundo, lo decimos así, a ser mera materialidad. ¿Por qué? Porque hay elementos en él, como decíamos al inicio, que no son materiales. Una operación matemática, el deseo, por ejemplo, el querer, el amar, el anhelo de esperanza, el anhelo de libertad, que no son elementos materiales y el hombre puede realizarlos. Entonces hay un principio en él que no es materia solamente. Por lo tanto, la fe y la razón nos ayudarán primero a tener este conocimiento integral de la realidad más profundo, y que le ayudan al hombre a encaminarse a su propia vida, a su plenificación, a su plenitud como ser humano, como ente pensante que razona, que vive, pero también que siente y que celebra los diferentes acontecimientos de su vida.
Es por ello, pues, que como segundo momento, también la relación fe y razón va a ayudar al hombre, además del conocimiento, a encontrarse en sí mismo, a encontrarse con los demás y encontrarse con el creador o con el hacedor o con el principio regente o con el primer motor o como queramos llamarle, se va a encontrar con él en esta relación y se descubre a sí mismo fe y razón, estos dos elementos que lo llevan y lo encaminan a su cumplimiento de persona, a su cumplimiento de ser humano. Entonces, termino diciendo esto, que esta relación es de suma importancia en la que el hombre encuentra otros horizontes, encuentra otras maneras de explicar la realidad. Como decíamos, el ejemplo del agua, no son ajenas estas nuevas experiencias o estas vivencias de la fe, no son ajenas a la razón. Al contrario, la complementan y la razón también complementa la fe. Una frase que quisiera destacar, una frase de San Agustín: credo ud intelligam ut credere. Creo para entender y entiendo para creer.